mi corazón, ¿no? Pero qué hermoso momento de alabanza, de adoración que pudimos tener hacia Dios desde temprano, ¿no? En la cena del Señor, recordando su muerte y su resurrección, y ahora en este momento en que pudimos alabarle y ahora que vamos a compartir su palabra. La verdad creo que el mejor lugar que podemos estar un domingo a las 11 de la mañana, creo que es el mejor lugar que podemos estar acá en la iglesia. La verdad que es un tiempo hermoso en el cual podemos compartir entre amigos, entre hermanos, entre familiares también, porque somos todos hermanos e hijos de Dios. Y pensaba cuando me dijeron que tenía que compartir hoy el mensaje, estuve pensando mucho tiempo, 2 o 3 semanas estuve más o menos pensando y analizando, ¿no? Y es el tema que vengo a traerles esta mañana, que vengo a compartirles. Y pensaba, digo, en el tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Por qué pensaba en esto? Porque marzo es muy peculiar, en la iglesia hay muchísimos cumpleaños en marzo. Creo que ya tuvimos como 7, 8 cumpleaños, tuvimos el de Santi, el de Vicky, bueno, al principio, tuvimos un montón de tiempo. Y recordaba y decía, wow, cómo pasó ya un año del anterior cumpleaños que compartimos, ¿no? Entre todos. Y digo, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Rapidísimo. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos de vuelta festejando Navidad, Año Nuevo, festejando un nuevo cumpleaños. Y me ponía a pensar en esto, el tiempo. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Y me hacía esta pregunta, y quiero que se la hagan ustedes, y le voy a dejar 30 segundos que la piensen. Y la pregunta es la siguiente. Si supieras que hoy es tu último día en la tierra, ¿cómo la vivirías? Hacete esta pregunta. Si hoy fuera mi último día aquí en la tierra, ¿cómo viviría ese día? ¿Cómo aprovecharías cada segundo? ¿Perdonarías rápido? ¿Pedirías perdón? ¿Amarías de una forma incondicional? ¿Cómo vivirías ese último día en la tierra? Y pensaba, ¿no?, en esto y decía que la vida acá en la tierra, nosotros vemos un periodo muy corto de nuestra vida, porque nosotros vemos transcurrir nuestro día a día, nuestro momento en la tierra, día a día lo vemos. Pero hay un gran, extenso momento que vamos a compartir en la eternidad con los cielos, ¿no? Pero me ponía a pensar que la vida aquí en la tierra es un breve momento que vivimos día a día y que es incierto. Y buscaba un versículo en Santiago 4:14 y decía lo siguiente, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. La Biblia compara nuestra vida como la neblina. Acá usualmente en invierno siempre suele haber muchos días de neblinas en la mañana, ¿no? Pero que se van desvaneciendo mientras va transcurriendo el tiempo, ¿no? A lo largo del día se van desvaneciendo esas neblinas. Y me ponía a pensar y decía que hay muchas personas, inclusive me pongo yo también a pensar en esto, ¿no?, que viven como si fuera que vamos a estar para siempre en esta tierra, que vamos a permanecer para siempre aquí en la tierra con todas las cosas que nosotros tengamos. Pero la realidad es que uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, cuánto tiempo vamos a permanecer en esta tierra. Lo único que sabe cuándo nos va a llamar a la presencia del Señor es Dios. El único que sabe cuánto tiempo vamos a transcurrir en esta tierra es pequeña parte de nuestra vida que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Y lo conectaba con la parábola de las 10 vírgenes. No sé si la conocen. Yo creo que la mayoría la debe conocer. Ahora la vamos a leer igual. Pero hay 2 grupos en esta parábola que son 10 vírgenes. Hay 2 grupos, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes vivían de una forma, como dice el nombre, prudente, ¿no? Vivían de una forma lista, preparadas para lo que había de venir. Y las insensatas, no, vivían de una forma en la que por ahí no es como la Biblia dice. Pero tenía una característica, las prudentes esperaban con ansias la llegada del novio, así como nosotros esperamos la llegada de Cristo. Por eso la pregunta es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo?
Y ahí vamos a entrar al primer punto. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo 25. Acompáñenme, hermano, vamos a leer Mateo 25, del versículo 1 al 13. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas la prudente tomaron aceite con sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestros aceites, para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Jesús está contando esta parábola en el Monte de los Olivos mientras hablaba con sus discípulos. Y le acercaba acerca del fin de los tiempos, ¿no? Acerca de cuando Dios iba a venir a buscarlos a ellos, a nosotros como hijos, en ese entonces. Jesús le estaba explicando a sus discípulos acerca de su venida. Y buscaba, para que podamos poner como ejemplo, en la cultura judía, en la antigüedad, la boda tenía 3 fases. La primera fase, era el compromiso, que era un acuerdo entre familias. Usualmente los padres en la antigüedad se ponían de acuerdo para casar a los hijos. No es que los hijos, hoy en día es muy distinto, ¿no? Nosotros conocemos a una persona y es al revés. Nosotros después le decimos a nuestros padres. Bueno, en la antigüedad era al revés. Los padres se ponían de acuerdo. Luego, la segunda fase era el desposorio, un periodo de preparación, pero que aún no vivían juntos. El desposorio sería como no quiero comparar el noviazgo, ¿no?, con el desposorio, pero es algo parecido. Era una preparación que tenía el novio acerca de la boda y todo eso para que después iban a vivir juntos. Y la tercera fase es la celebración, cuando el novio venía de sorpresa a buscar a la novia. Y esta historia, la historia que leímos recién, se sitúa en la tercera fase. Se sitúa en la parte de que el novio viene a buscar a las novias. Y las vírgenes representan a quienes están esperando al esposo. En este caso seríamos a nosotros, a los hijos de Dios. Y en la iglesia encontramos, tanto en la iglesia como en ese tiempo, como en la parábola, encontramos 2 grupos de personas. Porque las 10 eran vírgenes, las 10 se querían casar, eran las novias, pero aún así, entre medio de esas 10 personas habían esos 2 grupos. Y de igual manera, que como estas novias representan a nosotros como hijos de Dios, también en la iglesia encontramos estos 2 grupos de personas. Las personas prudentes y las personas insensatas. Las personas prudentes somos las que llevamos el suficiente aceite, como leíamos en la parábola. El aceite en sus lámparas. ¿Y qué quiere representar? Representa a las personas o a los hermanos en Cristo que estamos preparados espiritualmente y que vivimos en una continua comunión espiritual con Dios, esperando su venida. Esas son las personas y los hermanos prudentes que esperamos la venida del Señor. Y las insensatas, que son las que no llevaron el aceite, representan a todas las personas que escuchan la palabra del Señor, que vienen, se sientan acá, pero que
no toman en serio una relación personal con Dios. Son las personas que vienen, escuchan y están domingo tras domingo, pero que no dan el paso de fe, de creerle a Dios, de pedirle perdón por sus pecados y no viven esa vida en relación con Dios. Y ese es lo preocupante, el momento crítico, ¿no? Lo preocupante. Porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. No sabemos, como decía la parábola, los novios tardaron y las novias se durmieron. Entonces, no sabemos cuándo el Señor va a venir. Por eso debemos estar continuamente preparados. Y esto no va solamente a las personas inconversas, que no tienen a Dios en su corazón. Yo creo que la mayoría de acá es hijo de Dios y aceptó a Dios en su corazón. También va para nosotros, el que podamos estar, como dije con anterioridad, continuamente viviendo en una comunión continua con Dios, en una relación con Él y obviamente viviendo espiritualmente conforme a Dios, dice y nos deja en su palabra, ¿no? Solo las prudentes pudieron entrar a la boda. Las insensatas se quedaron afuera. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, de cierto os digo que no las conozco. Entonces es importante, hermanos, que podamos pensar, ponete a pensar en esta mañana, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo nos encontramos? ¿El de las personas prudentes, los hijos de Dios prudentes o los hijos de Dios insensatos? Si es en los prudentes, te animo a que puedas seguir día a día manteniéndote en comunión con Dios y puedas seguir así, llenando tu lámpara de aceite. Y si te encontrás en el otro grupo, hoy es el día en que podés pedirle perdón al Señor, tener un cambio de vida de 360 grados y poder empezar a vivir conforme a Dios, a como Dios dice. El segundo punto que anoté es que el tiempo es corto. Si hoy supieras que es tu último día, ¿estarías listo? La pregunta que te hice al principio. La brevedad de la vida es un factor incierta. No sabemos cuánto vamos a vivir. En nuestro andar diario, todas las personas, inclusive yo, pensamos que tenemos una larga vida por vivir, muchas cosas para hacer, muchas metas que cumplir, pero la verdad que es incierto. No sabemos si hoy salimos y tenemos un accidente. Un amigo me contaba ayer que mientras iba en el auto, iba manejando lo más tranquilo, él iba por una avenida, por ende tenía derecho de paso, y un auto casi lo choca. Casi, estuvo muy cerca. Y es algo que uno no espera, ¿no? Que no espera que si yo estoy haciendo todo bien conforme a las reglas, digamos, ¿no? de conducción, y una persona imprudente pasa una esquina sin mirar a toda velocidad, es algo incierto que nosotros no podemos prevenir. Y si mi amigo no apretaba el freno y frenaba, posiblemente podía ser una catástrofe. Porque los accidentes automovilísticos son muy graves y uno no sabe qué es lo que nos depara el destino. Obviamente nosotros no pensamos en tener un accidente o en lo que pase, pero las cosas cotidianas de la vida pasan. Entonces no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Por eso es importante que podamos estar constantemente preparados y constantemente todos los días en una comunión con Dios. Porque nadie tiene garantizado el mañana. Y ojo, no quiero que nos asustemos para nada, no. Es al contrario, no quiero que nos asustemos, al contrario. Es para que podamos nosotros tener conciencia y estar continuamente preparados y en comunión con Dios. Dice 2 Corintios 6:2, dice, pensando en esto, dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No mañana, no cuando estemos pasando una situación difícil. La Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable para la salvación. Hoy es el día, en este momento es el momento en que vos le podés pedir perdón al Señor y podemos tener nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que morimos, una vez que la persona muere, si no aceptó a Dios en su corazón con anterioridad, ya está, es tarde.
es tarde. La oportunidad de salvación se va, se acaba. Por eso es importante que podamos entender, hermanos, que hoy es el día de salvación. Y nosotros como hijos de Dios, que cada día, hoy también, es el día que tenemos que seguir siéndole fiel al Señor y poder seguir en comunión con las personas. Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende enteramente de cada uno de nosotros. No podemos esperar, o como leíamos en la Biblia, pedir prestada la fe o la salvación. No porque mis padres sean cristianos o porque mis abuelos fueron cristianos o porque fueron grandes pastores y predicadores, yo voy a ser salvo. No. Depende de cada una de las personas. Y no basta simplemente con venir a la iglesia. No basta simplemente con estar cada domingo acá, porque como dijimos recién, había dos grupos de personas. Puedes estar todos los domingos acá, pero no pudiste haber tenido ese encuentro con el Señor. Y no basta simplemente, no vamos a poder ir a decirle a Dios, Señor, yo fui todos los días, los domingos, a la iglesia, estuve sirviendo, acompañando. No basta eso, sino que basta con pedirle perdón al Señor y poder vivir una vida conforme a como dice la palabra del Señor, ¿no? Y es importante que esto lo podamos implementar en todos los días de nuestra vida. Porque, como leímos, es un regreso inesperado. Es un regreso que nosotros no esperamos. O sea, sí que ansiamos y esperamos, pero que es un regreso que no sabemos cuándo va a pasar. No sabemos cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia o cuándo nos va a llamar a su presencia. Por eso es un momento tan esperado por nosotros, pero incierto de cuándo vaya a pasar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:2 que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuáles son las características de un ladrón? Que no sabemos cuándo va a pasar y que lo hace en cuestión de nada, de segundos. Y dice que la venida del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Va a venir como en el momento que menos lo esperemos. Y por ahí muchos de nosotros estemos distraídos. Muchos de nosotros por ahí estemos pensando o poniendo en primer lugar cosas terrenales de esta tierra antes que las cosas celestiales. La Biblia nos deja muy en claro que las cosas terrenales que tenemos aquí pasarán, que un día van a pasar, pero que es importante que podamos hacer tesoros en los cielos, porque eso es lo que va a permanecer. Así como nosotros vinimos a esta tierra desnudos, sin nada, nos vamos a ir sin nada de igual manera. Pero lo que nos vamos a llevar nosotros como hijos de Dios es los tesoros que hagamos en los cielos. Por eso es importante el tiempo que llevamos viviendo en esta tierra. Es importante todo lo que hagamos en esta tierra, porque podemos usar el tiempo para hacer tesoros en la tierra, o podemos usar el tiempo que Dios nos da para hacer tesoros acá en la tierra, en los cielos, perdón. Por eso es importante, hermanos, que podamos pensar en el tiempo que estamos transcurriendo aquí en la tierra, en qué estamos haciendo, en qué invertimos nuestras fuerzas, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro dinero. Ponete a pensar en esas tres cosas. ¿En qué es lo más que invertimos tiempo? Lo que es lo más que invertimos dinero, nuestras fuerzas. Y ahí vas a encontrar dónde está tu corazón. Ahí vas a encontrar en qué está en primer lugar en tu corazón. Y si no es Dios, si no es la obra de Dios, si no es estar sirviéndole a Dios o en cumplir su palabra, estamos, hermanos, muy equivocados. Muy equivocados porque las cosas de esta tierra, como dije, van a pasar. Pero las cosas que hagamos en los cielos van a permanecer para siempre. El tiempo es un segundero, es un segundo que avanza, que va avanzando, que por ahí lo tenemos, por ahí lo pasamos por alto, es un segundo que va en el reloj, que va aumentando, pero que poco a poco nos va consumiendo la vida, va pasando nuestro momento en esta tierra. Por eso es importante que podamos pensar, hermanos, en qué estamos ocupando nuestro tiempo aquí en la tierra. Y que podamos alentarnos, ¿no? Alentarnos tanto a mí como a ustedes, que podamos empezar a generar los tesoros en los cielos. No digo que está mal
tener una carrera, porque inclusive yo estoy cursando una carrera, no digo que está mal tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, no digo que está mal eso. Pero eso va a ser por gracia del Señor. Si nosotros ponemos primeramente al Señor en todo lo que hagamos, el Señor va a añadir todo lo que necesitamos. El resto va a ser todo por gracia del Señor. Y como tercer punto puse cómo estar listos. Cómo estar listos nosotros como hijos de Dios y como no hijos de Dios también cómo estar listos para esperar al esposo que viene a buscarlo. Y para los hijos de Dios, para los no hijos de Dios que por ahí no tienen a Dios en su corazón, que no sé si, no creo que haya alguien acá porque son la mayoría conocidos, pero de igual manera es necesario un arrepentimiento genuino de corazón. Es necesario que podamos entregar nuestra vida a Cristo para que podamos estar listos para esa venida, para que podamos estar listos cuando el Señor venga a buscarnos a la iglesia o cuando nos llame a su presencia, poder estar listos y poder tener la salvación asegurada. La manera de estar listos es pidiendo perdón y creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y tener, ojo, una vida conforme a Dios diga, conforme a Dios nos dice en su palabra, tener un cambio de vida de 360 grados. Porque una vez que nos topamos con la cruz, es imposible seguir de la misma manera. Por eso es importante que podamos tener un arrepentimiento genuino. En Hechos 3:19, capítulo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. La única forma de estar seguro de la salvación, de estar seguro de nuestra eternidad es arrepintiéndonos y pidiendo perdón por vuestros pecados, para que podamos vivir una vida juntamente todos juntos como iglesia en los cielos, adorando a nuestro Dios celestial. Y como dije recién, no es simplemente con decir, lo siento, no basta simplemente con decir, perdóname, sino que tenemos que pedir perdón y cambiar. Nuestra vida tiene que tener un cambio. No podemos seguir tropezando y cayendo con los mismos pecados. Es un proceso, sí, pero tiene que, en el proceso, si está Cristo en el proceso, nuestra vida va a cambiar por completo. El aceite, anotaba yo, el aceite en la parábola representa al Espíritu Santo. El aceite de las lámparas representa a nuestro Espíritu Santo. Y dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos constantemente, tenemos que tener nuestras lámparas llenas y esperando la venida del Señor. Como dije, el aceite representa al Espíritu Santo. La lámpara sin aceite no brilla. La lámpara sin aceite no tiene luz. Y la vida de una persona sin el Espíritu Santo es vacía. Por eso es importante, hermanos, que podamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejar para mañana el decir, bueno, mañana me pongo las pilas, mañana empiezo a vivir una vida conforme a Dios diga o como Dios quiere que vivamos. No podemos hacer eso, porque como dije al principio, no sabemos qué tan corta puede ser nuestra vida, no sabemos lo que ha de venir. Por eso es importante que podamos hacerlo hoy, porque ahora es el tiempo aceptable para salvación. Después ya puede ser demasiado tarde. Y Jesús nos llama en esta parábola a vivir listos cada día, a esperar a Dios cada día, que cada día podamos tener esa esperanza de que Dios nos va a venir a buscar, de que Dios va a venir a llamar a su iglesia y nos va a llevar junto con ellos. Pero ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estarías listo si esto pasara? Si supieras que hoy viene el Señor, ¿estarías listo? Tenemos que vivir cada día como si esperáramos que el Señor vendría a buscarnos en este momento, en este
preciso segundo. Porque después puede ser tarde. La parábola termina diciendo que vinieron las otras novias y le cerraron la puerta. Cerraron la puerta y dijo, no os conozco. Por eso es importante que hoy podamos pedirle perdón y que hoy podamos empezar a vivir una vida conforme a Dios dice. Para ir terminando uno de los últimos versículos, dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Jesús no te obliga a que le abras la puerta. Jesús no te obliga a hacer nada ni te pide nada a cambio por la salvación. Simplemente te dice que si le abrís la puerta, Él va a entrar a tu corazón y va a empezar a vivir en tu corazón y tu vida va a cambiar. Pero para eso es necesario que vos le abras la puerta. Es necesario que vos le pidas perdón por tus pecados. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Nacimos con pecados y vamos a morir siendo pecadores. Pero la gracia del Señor es vida eterna. Y abogado tenemos en el cielo para cuando vayamos a la presencia del Señor, que podamos, hermanos, decir, Dios está en nuestro corazón. Yo acepté a Dios en mi vida y que el Señor vamos a compartir una eternidad con el Señor. Por eso, hermanos, es importante que estemos listos. Día a día. Si nosotros somos hijos de Dios, que podamos día a día tener nuestra lámpara llena de aceite, que podamos día a día tener esa comunión con Dios que nos permite entrar a las bodas del Cordero. Y si sos nuevo y no tenés a Dios en tu corazón, es importante que le pidas perdón de todo corazón, que tengas un arrepentimiento genuino y que tu vida pueda cambiar por completo. Así que, hermanos, eso quería compartirles. Quería cerrar con una oración y después no sé si va a cerrar Santi o Ari. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra fue abierta, Señor. Como escuchamos, Padre, es mi deseo, Señor, que nosotros como hijos de Dios podamos anhelar, Señor, la venida de Cristo, que podamos esperarla, Señor, con ansias, Padre. Que podamos, Señor, cada uno de los que estamos acá, tener nuestras lámparas llenas de aceite constantemente, esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Aquel momento en que vas a venir a buscar a tu iglesia, a arrebatar a tu iglesia, o aquel momento que nos llames a tu presencia, Padre, que podamos estar listos, Señor, y podemos, Señor, compartir una eternidad contigo en los cielos. Padre, que podamos aprovechar el tiempo en esta tierra, Señor, que podamos hacer tesoros en los cielos, Señor, y no en la tierra, Señor, porque las cosas de la tierra van a pasar, Señor, pero todo lo que hagamos de tesoros en los cielos van a permanecer. Padre, que podamos, Señor, cada uno tener conciencia, que podamos cada uno poder reflexionar, Señor, de nuestras vidas, Señor, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, Señor, y que, Padre, que podamos hacerlo para tu obra, Señor, que podamos hacerlo, Señor, para llevar el evangelio de salvación a todas las personas. Padre, bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nos permitiste disfrutar. Te pido que nos acompañes, Señor, de principio a fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén.